Y ayer tenía que hacer una transmisión con el hermano Víctor de Argentina y tampoco se pudo. Entonces yo me quedo analizando y digo, no sé qué es el propósito de Dios, pero yo le dije, hermano, me dice, hermano, podemos posponerlo para el próximo viernes. Que claro, mi hermano, no hay problema. Basémonos al tiempo de Dios, le digo, ¿está bien? Tenía un tema preparado para ayer en la transmisión, que obviamente ahí uno ya desarrolla un tema más amplio, ¿verdad? Con una hora y el resto, y ya pues uno acomoda ciertos datos, pero pienso de que si nosotros estamos acostumbrados solamente a querer predicar las grandes verdades a masas, donde hay más de 10, más de 15, más de 20 personas, pienso que perdemos el objetivo. El objetivo consiste que Dios desea cuando nosotros somos capaces de hablar a una sola persona y tratar de que esa persona comprenda lo que el llamado de Dios está dando al predicador en ese momento. Entonces, en esta hora me gustaría compartir un tema que lleva por nombre, que vamos a poner en pantalla, que voy a hacer como una pequeña mutación de lo que era el tema que iba a presentar el miércoles y de lo que pensaba, algunas ideas, no todas las ideas, de lo que pensaba presentar ayer, porque no traje ni la agenda de apuntes. Entonces no voy a presentar todo el programa que traía con el hermano Víctor, pero sí algunas ideas que pienso que necesitamos como pueblo de Dios, ¿verdad? O por lo menos los que estamos acá. Aquí vemos de todas las edades. Niño, joven, adulto, persona mayor, hermano Fran también, persona mayor. Y entonces pienso de que tenemos que alumbrar de la manera sencilla, de la manera que Dios nos plasma en nuestra mente para que nosotros comprendamos esos detalles grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. El tema preparado para esta tarde, lo que vamos a compartir, se titula Dios te dará paz en medio de la tormenta. Dios te dará paz en medio de la tormenta. Ese no era el nombre que le iba a poner al tema con hermano Víctor, pero sí el que traía el miércoles. Y no se trata ahora en el culto. Vimos una serie de conceptos, una serie de información que el pastor Nerly nos pudo transmitir. Uno de muchas estaban acá, niños, adultos, y ¿qué mensajes se habrán llevado en su corazón? Un mensaje confuso, un mensaje de mucha información, un mensaje de miedo, de desesperanza, ¿de qué? ¿Qué haya percibido cada uno? Solo Dios sabrá en su corazón. Pero en esta hora lo que yo quiero es Dios nos dé paz en medio de la tormenta que se nos avecina. Y para ello vamos a ponernos de rodillas para tener palabras de oración antes de iniciar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has sido fiel. Ahora que vamos a compartir, Señor, de alguna forma un estudio, Señor, donde podamos aprender un mensaje, que seamos capaces de desarrollarlo y compartirlo con los demás que nos rodean de la forma sencilla y práctica que tú quieras llevar a nosotros. Danos luz, entendimiento y que tu paz sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Antes de abordar los tópicos que tenemos plasmados acá, sé que mi hermana Iris no está en el grupo de la junta. Mi hermano Francis, mi hermana Ana, mi hermano Luis David no está por ahora temporalmente, pero pienso, y mi hermana Marianela sí está en grupo, pero me gustaría abordar una información que se nos compartió. Una información que se nos compartió, sí, es correcto, se nos compartió, permíteme nada más acá. Se nos compartió una circular, se puede decir. Pero antes de leer esa circular, me gustaría hacer una pregunta y es general. Cada uno responda si tiene algún aporte y si no, pues vamos a abordarlo de alguna forma.
¿Cuán largo cree usted, Luis? ¿Cuán largo cree usted, hermana Iris, hermano Frank, hermano Luis, hermana Ana y hermana Marianela, que el decreto de la ley dominical está para darse? Según lo que usted ha estudiado, Luis, según lo que usted analiza, ¿qué impresión tiene usted al respecto de cuán lejos está, cree usted, la ley dominical? La verdad no me he dedicado mucho a estudiar sobre la política y en dónde sí se está implantando ese tipo de leyes, pero en mi pensamiento, yo diría que para poder implantarse de esa forma sería posterior a una crisis más grande y que tengan que implementar y que sea mucho más flexible políticamente hablando o poner cualquier tipo de ley. Entonces, depende de en qué momento se dé esa crisis completa. Pero diría que unos 10 años, más o menos 15 años, ya sería, pienso que yo, bastante viable con los cambios que están habiendo. Hermano Luis, Sí, en el caso de lo que yo he leído, de la información que nos podemos compartir unos a otros, siento que hay mucha crisis. Eh, hay muchas crisis, hermanos. Y a través de la crisis que uno observa y las enfermedades que hay y la delincuencia que hay, vemos que como los Estados Unidos incluso está hablando, ¿verdad? La segunda bestia que se habla de Apocalipsis 13, de una necesidad que se dé la Biblia, que se hable de la Biblia. Entonces, al ver esta necesidad y podemos ver nosotros la Agenda 2030, el cambio climático, siento yo que mucho, 2 años en mi caso. En mi caso, así como se mira, 2 años, como para ello implantar, porque ya se viene desde el 2015, se viene fraguando esto muy cerca. hermana Ana. Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Bueno, yo, verdad, según lo que analizo y veo cómo se están cumpliendo las profecías, vemos cómo se están dando inundaciones, terremotos, se escucha en un lado, se escuchan desastres en otro lado. Y entonces la sierva de Dios ha dicho, ¿verdad?, que estos acontecimientos van a venir uno tras otro y en diferentes lugares. Entonces, así como veo que se van cumpliendo tantas cosas, la economía, cómo todo va avanzando en un conjunto, ¿verdad? Entonces yo pienso que muy posible bueno, en la gobernación, así se dice, de este presidente de los Estados Unidos se puede dar la ley dominical. Hermana Iris. Sí. Bueno, lo que oigo en Radio Lira, porque yo oigo en Radio Lira, dice que preparémonos porque se está acercando todos los eventos que han de suceder. Entonces, ahí en Radio Lira nos dicen que nos preparemos. Pero yo no sé qué tiempo, sino que preparemos. Ay, qué compromiso, hermano, que pone usted a uno. Hermano, yo no le voy a poner tiempo, pero como dijo mi hermana, hay muchos acontecimientos que presagian que el tiempo es corto. Una de las, o algunas de las cosas que están pasando, como decir, la condición social de la humanidad, y hablamos desde niños y adultos, está asimilándose a la edad antediluviana y al tiempo de Sodoma y Gomorra. Esto indica de que el tiempo está muy cerca. También han sido muy incrementadas, muy seguidas las guerras
porque la escuchábamos muy esporádica, era una nación contra otra, pero ahora es una tras otra, están muy seguidas, están juntas prácticamente, ¿verdad? Entonces, además de eso, estamos en un tiempo en que la iglesia misma está entrando en una grave apostasía. Está infiltrándose mucha cosa que comparte parte del mundo, ¿verdad? No un evangelio puro. Entonces, todo eso da indicaciones de que el tiempo se va cortando mucho, además de que uno está viendo, digamos, la unidad entre la política y la iglesia, especialmente en Estados Unidos, se está viendo ya bastante avanzada. Entonces, todo eso nos da proximidad. Hermana Marianela, le escuchamos si quiere aportar, ¿verdad? Sí, Lo que está analizando, pues ¿cuál es su aporte de cuán cerca sí, cree usted que esté la ley dominical? yo igual no me atrevo a hablar de días, de fechas, nada. Sí, hay cosas que suceden en los diferentes países, que lo ponen a uno a pensar la forma en que se aprueban leyes, la rapidez con que se aprueban, hasta en nuestro país, cosas que decíamos, no, jamás esto no va a suceder aquí y nos sorprenden, ¿verdad? Y nos sorprenden a todos la forma y la rapidez con que se aprueban ciertas cosas que antes no sucedían. Y creo que ese es un escenario, digamos, muy propicio para la aprobación de una ley dominical, ¿verdad? El cambio que hay a la hora de legislar, cómo se aprueban esas leyes tan rápido en diferentes partes del mundo. Porque, por ejemplo, yo sé, cuando estuve en Europa, o sea, ellos ya tienen por ley cerrado sábado y domingo y no hay nada abierto, no hay buses, no hay transporte. A mí me sorprendió mucho, ellos me decían, ya por ley esto está hace tiempo, sábado y domingo. ¿Qué es dar el paso de un día, de dejar 2 a 1, verdad? Si ya la gente lo tiene como en su, ¿verdad? En su mente, que eso funciona así, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí, veo como la situación política de legislación y cómo se aprueban leyes tan rápido es lo que a mí me llama la atención, independientemente del país donde se esté. En todos los países está sucediendo, ¿verdad? Y vemos las noticias. Amén. Era eso, hermanito. Muchas gracias, mi hermana Marianela, y a todos los que aportaron, porque eso es importante. Aquí no se trata, aquí, perdón, sí, claro. Valerie, estábamos nosotros refiriendo, y yo sé que tal vez ha escuchado a su papá y algunas prédicas de la posibilidad de una ley dominical. Según lo que usted vea, ¿verdad? Lo que donde usted lo haya visto, lo que usted haya escuchado, ¿qué tan cerca cree usted? No le estoy diciendo cuántos años, y si quiere aportar cuántos años, cuánto tiempo también, no hay problema. Pero ¿cuán cerca cree usted que está la ley dominical de ser impuesta? Muy cerca. Por ejemplo, puede ser el otro año o en el 2030, no sé. Ajá, por ahí, por ahí. Bueno, Valeria ha dicho algo extremadamente cerca, ¿verdad? 1 año, 2 años, según lo que dice que ella ha escuchado y que ve. Y ella tendrá su razón, ¿verdad? Cada persona, cada uno dio su porqué. Luis David me llamó la atención de que él usa la política como un referente a ver los eventos a desarrollar. Y no está mal, porque todo va de la mano. Mi hermano Luis ve los eventos y todas las cosas que se van dando. Mi hermana también, la hermana Ana, la hermana Iris, me llama la atención que dice que lo que he escuchado en Radio Lira, el hermano Frank, todos los eventos, se puede decir, geológicos, todos los eventos de impacto que se han dado, logra ver todos esos casos. Bueno, voy a hacer lectura de una carta. Pienso que somos personas maduras que estamos acá y podemos referirlo. Acá la pongo en pantalla, una carta que recibimos como líderes. Aquí está con el sello de la iglesia, ¿verdad? De Asociación Sur Central de Costa Rica. Va dirigida
va dirigida a pastores y hermanos en general. O sea, no estoy haciendo mal uso, mi hermana Iris no está en junta, Valerie tampoco, ni Luis David, porque es una carta dirigida a los hermanos en general también. Es una carta que se debería leer públicamente. Es correcto. Entonces dice, amados pastores y hermanos en la fe, reciban un cordial saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Que la gracia y la paz de Dios abunden en cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo sea su guía constante en estos tiempos solemnes. Nos encontramos ante momentos de gran importancia profética. Las señales de los tiempos se cumplen con rapidez y la inminente imposición de la ley dominical se perfila en el horizonte como una de las últimas pruebas que purificarán y afirmarán al pueblo remanente de Dios. Elena de White nos advierte, el sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto de la verdad especialmente controvertida. Frente a esta realidad profética, hacemos un llamado urgente a cada pastor, anciano y líder espiritual para que con fervor y ternura fortalezcan al rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Como centinelas en el muro, debemos sonar la trompeta con claridad, preparando a nuestros hermanos para permanecer firmes en la verdad cuando llegue la hora de la prueba. No es el momento de temor, sino de fe viva. Así como Daniel no temió el decreto del rey, como los 3 jóvenes hebreos no se arrodillaron ante la estatua, nosotros también debemos confiar en el poder del Dios Altísimo, quien ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Cristo, el león de la tribu de Judá, ya ha vencido, y con él somos más que vencedores. Por lo tanto, exhortamos a cada miembro del rebaño a estudiar la Biblia. Primero, a estudiar la Biblia con oración y profundidad, con especial atención a los libros de Daniel y Apocalipsis, pues en ellos se nos revela la luz presente para este tiempo. 2. Orar sin cesar. La comunión con Dios será nuestro escudo en la hora oscura. Elena White dice, la comunión con Dios será nuestro escudo en la hora oscura. Es el alimento del alma, asegurar la certeza de la salvación, no por obras, sino por la fe en Cristo Jesús, aferrarse a su justicia, pues en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el tercero, testificar con amor, con valentía y amor, llevando el mensaje de los 3 ángeles a todo el que quiera oír. La hora ha llegado. Y termina diciendo como postdata que cada pastor recuerde su llamamiento. No fuimos llamados para comodidad, sino para ser atalayas, como escribió la sierva del Señor. Satanás está preparando sus engaños de tal manera que, si fuere posible, engañaría aún a los escogidos. Debemos velar atentamente por resistirle, porque sus engaños se están multiplicando. Pero alégrense, porque nuestro Redentor vive. La última gran lucha pronto terminará y veremos a nuestro Salvador venir en gloria. Mantengamos la lámpara encendida, el corazón consagrado y los ojos puestos en Jesús. Con amor pastoral y fervor en Cristo, Olmedo Martínez, presidente de la Asociación Central Sur de Costa Rica. Entonces, eso es de la asociación, pero entramos en un dilema y decimos, ok, la información ahora sí es palpable, es tangible, no la está escribiendo un predicador allá por la calle, no la está pregonando alguien fuera que lo tratan de disidente, lo está firmando y pregonando el presidente de la Asociación Central Sur de Costa Rica. Yo no sé si qué tanto permiso tenga para hacerlo, pero él cumple su deber como atalaya. Él no sé si le van a jalar la chaqueta, como dicen popularmente. Esto que yo estoy viendo ahorita lo estoy grabando en público y eso lo voy a compartir. Yo no estoy hablando nada fuera de lo normal. Yo no sé si le van a llamar la atención o si en conjunto con la unión, el presidente
está coordinando y este llamado es para todos. Pero este llamado es un llamado necesario. Repito, esto se viene predicando desde hace tiempo. Muchos han visto los eventos, muchos están viendo las cosas, pero que la necesidad como iglesia a este llamado es importante. Esto yo lo voy a enmarcar, lo voy a ampliar y lo voy a colgar, se puede decir, como un precedente. Porque si este llamado la iglesia adventista del séptimo día no lo aprovecha, si este llamado la iglesia, la organización después se tira para atrás con que no, tranquilo, paz y prosperidad y todo está bien, créanme que lo que dice Romanos, vamos a ir ahí rápidamente a Romanos capítulo 10. No, de hecho que sí, hay que leerlo. Romanos 8, versículo 18 en adelante. Y dice así, pero yo pregunto, ¿acaso no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Acá nos está diciendo la palabra del Señor de que Dios va a usar a un pueblo que por ahora no brilla, no se ve en las calles, no se escucha, aunque ya se comienza a ver. Es correcto. Dice la sierva del Señor que filas engrosarán personas de que han creído en el tercer ángel, el mensaje del tercer ángel, y se saldrán con iglesias. Y muchos miembros que no conocen, que han rechazado, engrosarán las filas. Pero acá dice que si el pueblo no cumple su misión, dice que este mensaje lo pasará a un pueblo que no era su pueblo. Y porque nosotros en algún tiempo no éramos su pueblo tampoco. Es correcto, pasó con Israel, con las demás naciones, pero el mensaje, vamos a continuar para darle forma, porque el tiempo inclemente avanza. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 al 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 al 14. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, e engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y hago la pregunta, ¿cuál de esos 3 versículos cree usted personalmente que estamos o que estamos a punto de entrar o que cree que se está desarrollando? Sí, hermana Iris, perdón, hermano. Llamó la atención el pastor que dijo que ahí donde estaba el papado iban a levantar una estatua del papa que había quedado este año. Es correcto, hermano. No, esta última, el versículo 14. El hermano Fran dice que versículo 14. ¿Usted, hermana, cuál versículo del 12 al 14 cree que nos encontramos? Sí, en el 14. La hermana Ana es el 14, hermano Luis. Se lo voy a leer. Dice, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. En cualquier. Ahí, en el 14. Ok. Mis hermanos dicen que estamos en el 14.
Bueno, yo leí del 12 al 14, 12, 13 y 14. Entonces acá leo el 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Acá nos presenta el panorama de lo que venimos hablando. El 16 hasta el 18 viene hablando lo que se conoce como el tiempo de la marca de la bestia. Según la carta que el pastor Olmedo está presentando, es ese tiempo que está viendo él, donde la ley dominical se avecina. Pero antes de llegar a la marca de la bestia, nosotros tenemos que enfrentar un tiempo que se le conoce como la imagen de la bestia, donde la imagen tiene el poder y la capacidad de mandar, de perseguir y de todo lo demás. Antes de llegar a la marca, se tiene que formar la imagen de la bestia. Pero antes de que se forme la imagen de la bestia, falta el versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pero también está el versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Para decir que estamos en el 14, la herida tiene que haber sanado. Entonces, si nosotros recapitulamos en cuál de esos versículos cree usted que estamos en el 12. En el momento donde la segunda bestia, que es los Estados Unidos, está actuando en presencia de la primera bestia, aunque ese evento se viene viviendo desde 1798 en adelante, donde estaba la primera bestia y actuaba y no podía hacer nada en presencia de ella. Entonces, pero tenemos una historia que es cíclica y análoga, que tiene un cumplimiento escatológico de evento, pero también la historia tiende a repetirse. Entonces, me gustaría abordar, según esa estructura que tenemos acá, dijimos haciendo un panorama en cuál nos podíamos encontrar, pero me gustaría leer unas páginas acá. El libro Conflicto de los Siglos, página 558, párrafos 2 y 3, dice así. Usted en su experiencia, ¿cuándo piensa que falta para la ley dominical? Cosa que nos preguntó y usted no sé. Sí, yo le hago la pregunta a usted más o menos. Y eso es lo que vamos a desarrollar, para ese es el tema. Vamos a desarrollar qué tan pronto, y eso lo vamos a ver juntos, no como un criterio mío, porque yo puedo analizar algo, la salvación es individual, pero a raíz, hermano. Ok. Ujú. Es correcto, porque digamos, antes de que se sane la herida, tiene que pasar este proceso. Antes de que sane la herida, la bestia todavía tiene que estar herida y la segunda bestia actuando con su autoridad enfrente de la primera bestia, porque la primera bestia no puede hacer nada de momento. La bestia está herida, está viviendo, está sobreviviendo, pero no ha sanado la herida. Entonces, esta parte de acá, el 12, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Estamos adentrándonos a la faceta que se conoce como la sanidad de la herida, como la formación de la imagen de la bestia para darle aliento, por así decirlo. Se forma la imagen de la bestia, pero todavía no recobra vida. Hasta que viene, le dice que tiene la capacidad, se le permite infundir aliento a la imagen. Entonces, ahorita la imagen se está formando. Se puede decir que la imagen ya está formada, porque ya el gobierno de los Estados Unidos está asumiendo la postura que inició Constantino, oficialmente. Cuando se decrete ley dominical, ya la herida estará sanada
ya se le habrá formado la imagen de la bestia, ya se le habrá dado aliento, y ya cuando la imagen habla, que son sus leyes y sus decretos, ahí ya es para perseguir e imponer lo que se conoce como la ley dominical o la marca de la bestia. Entonces, nosotros ahorita estamos en la formación de la imagen de la bestia. La segunda bestia está actuando en presencia de la primera bestia con la autoridad que se le ha permitido hasta el momento, con toda su autoridad, no se le impide a nadie. Pero que no ha comenzado, por así decirlo, cuando ya esta bestia hable como dragón, que ya está comenzando a hacerlo, que ya comienza a crear decretos que viole la conciencia, que viole libertad, allí ya habrá dado aliento a la imagen de la bestia para que ésta hable, persiga e imponga, como dice acá. Pero el proceso que nosotros estamos entrando es este. Dice 558, párrafo 2 y 3. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Tenemos el más claro en este año, que es el año del jubileo. Una fiesta que ellos inventaron para ingresar dinero a sus arcas, que ahí va combinada lo que es la indulgencia, no tan abiertamente, donde usted paga por su pecado, pero donde usted hace un gesto que tiene que invertir dinero, que le va a quedar dinero a la iglesia para recuperar monetariamente, porque dice que los concilios o estos jubileos se hacían para que la iglesia recuperara dinero. Dice que le quedaba muchísimo dinero con sus indulgencias. Una de esas doctrinas es esta, lo que es el jubileo. Dice, nadie se engañe, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en el tiempo de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse la prerrogativa de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Dice que acá tenía la capacidad de imponer sobre reyes. Hubo uno de los reyes, que no me recuerdo ahorita el nombre, ni el papa que estaba en ese momento, que hizo caminar al rey en la nieve, descalzo, a la intemperie, solamente para llegar a besarle los pies y pedirle perdón. Ahora, ahorita noticia reciente con este Papa León XIV, dice que la presidenta de Perú quería irlo a visitar y él le dijo, no pienses que a la fuerza vas a venir a verme, tú aquí no vas a entrar. ¿Qué capacidad y arrogancia tiene de arrojarse esa potestad? Porque Roma no ha cambiado. Ahora acá dice la sierva del Señor, dice el papado que los protestantes, oiga, ponga atención a esto, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en los tiempos de Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad. Usted dice, palabras sencillas y prácticas. Le voy a dar el paralelismo. Dice que el mismo papado, cuando la hermana Juárez está escribiendo esto, que es 1888 aproximadamente, el mismo papado dice que estaba para el tiempo de la Reforma, el mismo papado que estaba en sus tiempos, y yo le digo ahora, es el mismo papado que estaba para el tiempo de hermana Juárez y el tiempo de la Reforma. ¿Quién era? Bueno, el tiempo de la Reforma era León X. El tiempo de la hermana Juárez, León XIII. Y ahora en nuestro tiempo, León XIV. El mismo papado que estaba, es el mismo. Entre líneas, un mensaje claro, pero tenemos que nosotros analizar a la luz de lo que vamos viendo. Dice, el romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre los reyes y príncipes y arrogarse la prerrogativa de Dios.
Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente la que profecía declaró que sería la apostasía en los postreros días. Y vamos a entrar ahí rápidamente. Segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Y qué le cuesta ahora al Papa, siendo de los Estados Unidos, hacer y firmar y hacer todos los acuerdos que... ¿Ah? Eso no es nada, como digamos, no, es que él es alemán y el otro no tienen vínculo. Ahora más que nunca el vínculo está. Sí, es correcto. Algo importante que la profecía nos enseña, y si vamos, solamente no vamos a ir ahí, solamente comento, Daniel capítulo 2, versículos, no me recuerdo ahorita los versículos, puedo ir ahí, pero ahorita les doy el dato. Cuando habla sobre las piernas de hierro, que era el imperio romano, decía de que el imperio romano, de ellos nacería otro material, o se incluiría en las piernas, que era el barro, que es la religión. Dice que así como el barro y la arcilla no se iban a juntar para fundirse fuertemente, asimismo, usted hacía la pregunta, ¿por qué, qué se le impide a que el papado, si el mismo Estados Unidos y todo impere? Lo que resulta que la religión y la política van a ser como el agua y el aceite. Una de las dos va a querer estar encima sobre la otra. No van a estar igual, no se pueden fundir. Por eso es que vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 4. 2 al 4. Dice de esta manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La profecía nos ha enseñado que dos poderes van a prevalecer hasta el fin de la historia. El Vaticano, el papado, y los Estados Unidos de Norteamérica. Uno que sirve para la derecha y uno que sirve para la izquierda. Dice la sierva del Señor, el papado en el viejo mundo, independientemente sea de los Estados Unidos, de Colombia, donde sea el papado, él tiene que servir al viejo mundo que ese sí lo tiene en la palma de sus manos. Mientras de que dice, y América protestante para América. Entonces, los dos poderes tienen su función, que presenta que la forma como se van a unir es cuando se establezca la imagen de la bestia. Entonces, acá nos dice que todavía había algo que lo detenía en el tiempo del Imperio Romano, que era el poder civil que se oponía para que se levantara el poder religioso a gobernar el mundo. En la actualidad es lo mismo. Los Estados Unidos ahorita, la libertad que se ha puesto entre ellos, los Estados Unidos, la tierra de libertad, que se ha puesto como insignia, sus dos cuernos, ¿verdad? Republicanismo y protestantismo. Entonces, esos dos principios, cuando sean derrocados o puestos abajo, entonces los Estados Unidos, ahí sí podrá actuar como el papado lo actuó en el viejo mundo. Y el papado tendrá influencia, ahora sí, en los Estados Unidos. Mientras los Estados Unidos no derrogue de sí mismo esos dos principios, aunque esté el papado en la Casa Blanca, no va a pasar nada. Tiene que América pisotear sus principios que lo han hecho grande, libertad religiosa y libertad civil no juntas. Pero ya vemos de que ahora sí se va dando.
La religión está montada sobre la bestia, como dice Apocalipsis capítulo 17 y 18. ¿Sí, hermano? Es que cuando usted decía que la religión con la política son como el agua y el aceite. Bueno, tal vez hasta ahorita, pero tiene que llegar un momento cuando los dos tienen que acoplar, ¿verdad? Tienen que unirse. Es que yo anteriormente había recibido información y había entendido que ese texto último del barro con el hierro se refería a prácticamente a las naciones europeas, a los pueblos europeos, refiriéndose a los 4 imperios mundiales que han surgido, ¿verdad? Y que Estados Unidos sería el último imperio y que finalmente se uniría con el Vaticano, porque los países europeos han hecho algunos intentos por unirse y hasta aquí no han podido hacerlo, ¿verdad? Entonces, y dice que cuando los dedos de los pies que no se unen con el hierro y el barro, es cuando surge la roca que es no cortada con manos de hombres, ¿verdad que dice, verdad? Y entonces que es la representación de Cristo Jesús. Entonces yo había recibido esa información, pero no la había recibido con respecto a la religión y a la política, porque el aceite y el agua no pueden mezclarse, están separadas siempre, ¿verdad? Entonces, no sé. No, y es que si nos vamos al dato histórico, la interpretación profética en hilo escatológico, así es como lo está presentando usted. Pero siempre tenemos que entender algo, que la profecía, cuando se acerca a un tiempo específico, la profecía se vuelve análoga, se vuelve cíclica. ¿A qué me refiero cíclico? No es que estoy pensando con la mente, sino eso es psíquico. Pero cíclico es etapas de tiempo. En el tiempo de los reformadores tenían su interpretación. Martín Lutero pensaba que en el tiempo de él podía llegar el fin, pero despegó a la creencia de que el juicio llegaría 300 años después, Martín Lutero. Y posiblemente así llegó. 1517 a 1844 prácticamente pasaron 300 años y vino el juicio, tal como él lo pensaba. Que no se hablaba de que el juicio investigador y todo, pero siempre Dios ha permitido que los creyentes fieles se les haga una revelación del tiempo, para que sea una aplicación a su tiempo. Entonces, acá los pioneros no miraban otro tiempo después de 1844 para allá. Entonces tenían que hacer calzar las profecías en su tiempo sí o sí. Las trompetas la pusieron en su tiempo como que ya habían pasado todas. Hasta la caída de los otomanos, que ellos se incluyeron una profecía de la quinta trompeta y fueron ampliando un poco cada vez que iba ocurriendo el tiempo. Tuvieron que ir buscando, escarbando en la profecía para que calzara, ¿verdad? Entonces, en nuestro tiempo, la profecía se extiende y tenemos que llevar a eventos, aunque tienen una línea profética. Yo no puedo quitar los 4 primeros imperios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Yo no me meto ahí porque tiene una cronología que llega exacta. Después sigue el cumplimiento de los cuernos, el papado y todo eso. En el tiempo del apóstol Pablo, a pesar de que ellos creían que Cristo venía en ese momento ya, pero el apóstol Pablo escribe 2 de Tesalonicenses y explica: nadie os engañe, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y comienza a explicar. ¿Por qué? Porque hay eventos en la profecía que tienen un cumplimiento, pero que otra parte de esa profecía tiene un tiempo de espera para que se desarrolle y se cumpla en el tiempo específico. Es un ejemplo. Apocalipsis 17 presenta sobre la bestia que tiene 7 montes, que dice se sienta la ramera, pero también dice son 7 reyes. Entonces, son o 7 montes o son 7 reyes. ¿Cómo lo entendemos? ¿Me va a entender? Entonces,
tiene una aplicación de tiempo cuando son montes y tiene una aplicación de tiempo cuando son reyes también. ¿Qué trato de decir con esto? La mezcla de los 10 dedos de hierro y arcilla de la estatua, proféticamente, los pioneros lo creyeron así, los reformadores lo creían así, que se aplicaban a los imperios europeos, que después de que cayeron los tres, los ostrogodos, los érulos y los vándalos, ellos dijeron, ahí ya no hay más vuelta de hoja, ya no se van a unir más. Entonces, ellos ven esa característica y dicen, aquí se cumple. Y en parte se cumple, porque las naciones europeas no han alcanzado una unidad como han querido. Entonces ellos vieron el cumplimiento ahí. Pero cuando nosotros vamos avanzando en el tiempo, entonces nos quedamos con esa interpretación y ¿qué pasa para nuestro tiempo? Esa profecía ya la enterramos y ya no aplica a nuestro tiempo nada. No. Es correcto. No, es que digamos, el hilo profético sigue su cumplimiento. Si usted ve Daniel, en Daniel no se presenta a los Estados Unidos levantándose. En la estatua ahí no se ve a los Estados Unidos, simplemente se ve de Roma, pasa a las dos piernas, los dedos de barro, y no se presenta a los Estados Unidos, se presenta la gran piedra que viene. O sea, siempre Dios permite que haya una parte de la historia y termina con el fin. Entonces, Daniel 7, ahí sí ya amplía con los 10 cuernos y da explicación que se iba a levantar un poder. Es correcto. Entonces, lo que trato de decir para no meterme mucho, ¿por qué me permito decir de que tiene una aplicación histórica o escatológica donde se incluye la religión y el hierro, digamos la dureza del barro, según Jeremías capítulo 17? Jeremías capítulo 17 dice que lo manda a casa del alfarero y ve que está el hombre trabajando en la piedra y trabaja el barro, que es representación de la iglesia o de Israel en ese tiempo. Y en muchas fracciones de la Biblia nos presenta al barro como que fuera parte de la religión. En otros nos presenta a la mujer como iglesia, pero no deja de estar la religión y la política o el poder civil mezclado allí. Pero en ese dato no quiero detenerme tanto para poder concentrar la idea que quiero plasmar ahorita. Acá en el libro que estamos leyendo, lo que era la página 564, Conflicto de los Siglos, dice así: estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores y los medios que emplea para honrar a la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Entonces nos presenta acá un evento del pasado, cómo se desarrolló, tuvo su cumplimiento. Según Apocalipsis, capítulo 13, que es lo que estamos leyendo sobre la estructura, los 3 versículos, estamos en el tiempo que actúa en presencia de la bestia, estamos en el tiempo donde hace descender fuego del cielo a la tierra para engañar a los moradores, donde está la formación de la imagen de la bestia. Decíamos, ¿en qué parte de ella estamos? Bueno, si nosotros nos vamos a la estructura de los eventos que estamos desarrollando, el hecho de que esté el Papa León XIV, y si nosotros vamos a los datos, el Papa que estuvo anteriormente de los leones, que fue León XIII, fue el tiempo donde los reformadores enfrentaron lo que vamos a enfrentar nosotros y lo que se enfrentó cuando estaba León I, para el año 538, cuando se promulgó ley dominical por primera vez. Entonces, se repite, dice la hermana White, que el tiempo de los reformadores lo vivieron bajo el mismo sistema papal. El tiempo de que nace la Iglesia Católica o los papas se les da autoridad, era el mismo papa que era León I,
León X para los reformadores, León XIII para el tiempo de 1888 y León XIV para nuestro tiempo. No quiero ahondarme en León XIV, quiero ir un poco más atrás a la historia y lo vamos a hacer de la siguiente forma. La hermana White, viviendo ese tiempo de peligro que ellos estaban enfrentando, permítame, que estaban enfrentando ellos, ella escribiendo de los peligros que nos tocaría avecinar, dice así. Creo que la puse mal las imágenes. Acá. Vamos a leer de esa parte. Hay muchos que están tranquilos, durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sienten en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conocieran la verdad. Esto fue escrito en 1889, cuando estaba León XIII. ¿Por qué estaba sucediendo en ese momento? Ok, vamos a continuar. Esto dice de la ciudad al campo. Esto se titula Conflicto entre confederaciones laborales. Algo que la hermana White hizo hincapié en esos eventos y los que venían para el futuro consistía en esto. Dice, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, lo que pronto sobrecogerá con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en sindicatos. Esa palabra la vamos a ver seguido en este momento. Que los insertarán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocios. Se formarán sindicatos de obreros y quienes rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Esa frase también, marcados. Dice, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de que la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Dice así, la agitación por la legislación dominical disminuyó gradualmente, pero en los años sucesivos, Elena de White mantuvo los problemas del conflicto final ante los dirigentes de la iglesia. En el tiempo de la hermana White, si usted logra ver acá, dice, la agitación por la legislación disminuyó gradualmente. ¿Cuál es la agitación y de qué? De la legislación dominical. Ahorita todo el mundo está, que pareciera que ya viene ley dominical y que todo el mundo está, que con este papa, el presidente Olmedo, viendo un evento del futuro y dice, se aproxima y se ve. Pero ¿qué pasará mientras pase el tiempo? Un mes, una semana. ¿Será el mismo fervor? Dice la hermana White que en el tiempo de ella, esos eventos se fueron disminuyendo. Dice, pero que ella mantuvo los problemas del conflicto final ante los dirigentes de la iglesia.
¿Qué pasó? Se nos estamos durmiendo, los eventos se vienen. Los tiempos pueden haber cambiado, dice ella, en lo que se refiere a la persecución por observar el sábado, pero los asuntos y principios envueltos siguen siendo los mismos. Desde la muerte de Ellen G. White han ocurrido cambios adicionales, pero creemos que los mismos problemas y los mismos principios revivirán en el conflicto venidero, a pesar de las apariencias contrarias actuales. Pareciera que no pasa nada y otros ven que si algo está pasando. Dice, y cuando surgió el asunto, es que se me pusieron al revés, yo lo tenía en una línea. Permítanme. Bueno. Dice, permítame. A leer desde acá. Voy a ir resumiendo un poco porque no. Yo la traía en orden y en orden se podía entender mejor. Dice acá, de la ciudad al campo, futuros problemas gremiales. Los sindicatos laborales constituirán una de las agencias que traerá sobre la tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Esas palabras son bastante fuertes. Los sindicatos laborales, ¿por qué? Ninguno podrá comprar, ninguno podrá vender, porque sindicatos, Luis, ¿qué nos podría dar en palabras? ¿Qué es un sindicato? Sindicato es como, lo que yo tengo entendido, es un grupo de profesionales que se unen como para algún fin en específico y se une más por gente que está en un mismo nivel. Digamos, como el sindicato de trabajadores fueron los primeros que empezaron a pedir, por ejemplo, las exigencias como de jornadas laborales para que no trabajaran como indefinidamente y de separar la esclavitud. Es como una unión de un grupo de gente para luchar por algo en específico. Es correcto. Sindicato en este aspecto, no crea de que es algo que para la hermana White era desconocido. En su tiempo se formaron sindicatos de los cuales la hermana White recomendó que no estuvieran. Uno de ellos se formó cuando en 1893 se aprobó ley dominical en los Estados Unidos. Usted dirá, ¿se aprobó ley dominical en los Estados Unidos? Sí, pero en el lado sur de los Estados Unidos. La hermana White dice que cuando se diga ley dominical nacional, o sea, a nivel general, entonces dice que se habrá decretado apostasía nacional. Entonces, el hecho de que se hayan formado en ese momento era un indicio solamente. Dice así: las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que se puedan obtener en ciertas líneas de negocios. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresiva. Permítame que quería leerle algo acá. Es que se me hizo una confusión acá de datos, pero no importa. Acá. En 1893, que está la fecha, este es un libro que se titula El mensaje del tercer ángel. Así se titula el libro. Escrito por Alonzo T. Jones. Era uno de los reformadores que estaba dentro de un sindicato. Que en este concepto habían dos grupos divididos, los que aprobaban querían una ley dominical y los que no querían una ley dominical. Entonces estaban en conjunto discutiendo el asunto. Entonces dice así: cuando surgió el asunto del cierre dominical de la Feria Mundial, presentamos igualmente ante el Congreso esta protesta. Nosotros, los abajo firmantes ciudadanos de los Estados Unidos por la presente, de forma respetuosa pero decidida,
Protestamos en contra de que el Congreso de los Estados Unidos disponga que el gobierno de los Estados Unidos lleve a cabo una unión entre la religión y el Estado mediante la aprobación de cualquier proyecto de ley o resolución para cerrar la Exposición Mundial Colombina, o bien encomiende de cualquier otra forma al gobierno la práctica de legislación religiosa. ¿Qué se estaba dando allí? Me di al investigar que era la Feria Mundial Colombina. En 1493, creo que fue, se firmó un acuerdo para, por así decirlo, darle honor al descubrimiento de Cristóbal Colón. Entonces, cada cierto tiempo se unían en una feria mundial para ver los avances de la ciencia, los avances de los inventos. Entonces traían maquinarias pesadas, traían movimientos, ¿verdad? Entonces, a veces duraban hasta una semana, meses incluso. Entonces, eso tenía, estaba abierto, por así decirlo, los 7 días de la semana. Pero ellos dijeron, ok, vamos a crear una ley donde esa feria colombina mundial no se abre el domingo, para que no interfiera en el culto religioso que nosotros llevamos. Entonces, ellos no podían hacer eso. Entonces los reformadores se unieron y comenzaron a protestar. Entonces, un senador que se llama Blair le preguntó, ¿usted se opone a todas las leyes dominicales del país entonces? El señor John respondió, sí, señor. El senador, ¿usted está en contra de todas las leyes dominicales? Y John respondió, sí, señor, estamos en contra de toda ley dominical que alguna vez se promulgó en este mundo, desde la primera emitida por Constantino hasta esta que se propone ahora. E igualmente estaríamos en contra de una ley sabática si fuera propuesta, porque esa también sería anticristiana. Y los dejan sin argumento y, por así decirlo, se aprobó hasta cierto punto, pero en ese momento no se aprobó la ley dominical que querían ellos imponer ahí, porque después se fueron al Senado directamente. Esta fue la primer debate, después se fueron al Senado donde se dispuso. Pero voy cerrando acá. Dicen acá. Entonces ahí expusieron de ley dominical nacional y todo lo demás. Pero dice que la conclusión de la discusión terminó de la siguiente forma. Responde el pionero de la iglesia adventista que se llama Alonso Jones. El mandamiento dice el séptimo día, pero teniendo delante esta declaración inconfundible de que el séptimo día es el Sabbat del Señor, el Senado ha colocado su particular interpretación sobre el mandamiento y ha establecido que la afirmación el séptimo día es Sabbat significa el primer día de la semana. Vuelvo a leer esto porque si no perdemos la línea. Dice así: el Senado ha colocado su particular interpretación. El Senado vino y hizo una interpretación de lo que era el cuarto mandamiento del día de reposo, públicamente. Es correcto. Y dice, el Senado ha colocado su particular interpretación sobre el mandamiento y ha establecido que la afirmación, el séptimo día Sabbat, significa el primer día de la semana, llamado comúnmente domingo. Por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos ha tomado el cuarto mandamiento de la Biblia y lo ha incluido en su legislación, añadiendo además su particular interpretación sobre este asunto. Si el Congreso tiene la competencia para interpretar la Biblia en este punto, puede interpretarla igualmente en cualquier otro punto. Así pues, cuando este país se excedió, dice, yendo más allá de la Constitución en ese punto, se ha puesto a sí mismo y al gobierno en la misma línea de que todos los gobiernos del tipo iglesia-estado que jamás haya habido y han asumido la prerrogativa de interpretar la Biblia para todo el pueblo en el país y para que todos los que ven lo que venga a esta tierra. Eso es lo que se ha hecho. Antes de pasar a esta otra fuente, voy a enseñarles algo acá
que tal vez ustedes en algún momento no lo sabían. Y eso está acá en el libro El deseado de toda la gente, en la parte de índice, o apéndice, perdón. En esta parte final. Déjame que me perdió, pero creo que está acá, inciso B, acá. Acá dice así. El 29 de febrero de 1892, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró en la decisión respecto a la Iglesia Trinity que esta es una nación cristiana. Y el verano siguiente, ambas cámaras del Congreso, juntamente con el presidente, cedieron a la presión y declararon que el día de reposo del cuarto mandamiento era el domingo. Primer día de la semana, con los que los magistrados civiles fallaron con respecto a esta cuestión religiosa y así comprometieron el gobierno a este procedimiento. Alonso Jones dice, ustedes sobre el cuarto mandamiento abordaron algo y dijeron que para nuestra interpretación del cuarto mandamiento, cuando se refiere al Sabbat, se está refiriendo oficialmente al domingo según nosotros, como nación cristiana. Porque si usted ve, dice acá, el 29 de 1892, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró en la decisión de respecto a la Iglesia Trinity, esta es una nación cristiana. Los Estados Unidos no tenía que imponerse ninguna religión en el país. Era protestante nada más. Si usted quería ser católico, podía ser católico. Si usted quería ser del Islam, era del Islam, pero dice, nosotros no. La nación ahora es cristiana. Y sumado a eso, ahora hicieron el cambio, que dice que ahora es el primer día de la semana, ahora es el Sabbat para nosotros. Y voy a terminar con lo siguiente. Por eso es de que A.T. Jones, él está hablando de lo que hizo el Senado de los Estados Unidos. ¿Y cuándo fue escrito esto? 1893. Y el voto que hizo la Corte Suprema fue en 1892. O sea que vino A.T. Jones, se acaba de aprobar la ley y ante el Senado dijo, ustedes hicieron esto y incorrecto. Y se aprobó, en ese momento se aprobó lo que era ley dominical. Acá, permítame. Acá dice, este es en Mensajes Selectos, tomo 3, página 435, párrafo 2. Aquí estoy presentando un panorama donde ley dominical en los Estados Unidos fue aprobado en 1893, que fue aprobado en 1888 el primer debate, y 1893 fue la aprobación de esta ley. Entonces dice, cuando las leyes que exigían la observancia del domingo fueron puestas en vigencia en ciertos estados del sur y algunos adventistas fueron arrestados, encarcelados y obligados a trabajar en cuadrillas por no observar esas leyes, el asunto del sábado, el domingo, adquirió un significado mayor y fue incluido como tema de ferviente estudio en el Congreso de la Asociación General de 1889. Al revisar cuidadosamente los principios envueltos, Elena White aconsejó que se tuviera cuidado en cualquier resolución que tomaran los delegados. ¿Y por qué hice esa aclaración? ¿Por qué hice esta aclaración? Permítanme. Esta aclaración que puse acá, por lo siguiente. La hermana White dice que deberíamos tener cuidado por los sindicatos
que en ese momento se dieron en su caso. Para la ley dominical se formaron sindicatos de laborales para que ayudaran al descanso y se aprobó ley dominical en los Estados Unidos en 1888 y 1893. Entonces, 1893. Estuvo prácticamente como 5 o 10 años el apogeo de ley dominical en los Estados Unidos en el tiempo de la hermana White. Pues tuvo una trifulca de ley dominical que se disolvió en su momento. Pero, vea lo que dice acá. En los Estados Unidos, esto está sacado del proyecto 2025 de los republicanos ahorita en los Estados Unidos. Página 589. Eso estaba en inglés, pero lo tradujimos. Le dimos traducción. Gracias a la tecnología. Y dice así. De unas cuantas líneas leo nada más. Visión alternativa. Si bien las métricas sobre el estado de las familias estadounidenses y la sociedad civil son importantes y útiles, las estadísticas mensuales tendrían con poco valor adicional y podrían terminar causando confusión y preocupación innecesarias. La financiación debería orientarse a mejorar la puntualidad de las estadísticas familiares anuales. Aquí están discutiendo sobre un fondo millonario que quieren crear para el desarrollo sostenible de las reformas laborales que quieren hacer dentro del país. Entre ellas está dice, descanso sabático. Ahí no dice ley dominical. Estoy leyendo el proyecto 2025 que está ahorita en los Estados Unidos en desarrollo. Descanso sabático. Recordemos que en 1892, ¿qué se aprobó? Que cuando hablaban del cuarto mandamiento del Sabbat, se refería al domingo, según la aprobación del Senado de los Estados Unidos. Y comienza así. Dios ordenó el Sabbat como día de descanso y hasta hace muy poco la tradición judío-cristiana buscaba honrar ese mandamiento mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido permite que las familias y las comunidades disfruten de tiempo libre juntas, en lugar de como individuos atomizados, y proporciona una cadencia de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y secularismo, especialmente para los trabajadores de bajo ingreso. Esas líneas son sacadas de Laudato Si. Esas son las líneas que Laudato Si traía para fomentación del descanso. ¿Cuál es ese proyecto? El Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando, vienen modificaciones, la ley de normas laborales juntas para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado. Ahí no es el sábado que nosotros conocemos, viene hablando de domingo, por la ley que aprobaron en 1892. Dice, ese día sería el domingo por defecto, excepto para los empleadores con una observancia religiosa sincera de un sábado en horario diferente, por ejemplo, del atardecer del viernes al atardecer del sábado. O sea, los adventistas o los judíos que guardan el sábado de puesta a sol a puesta de sol. La obligación se transferiría a ese periodo. Los lugares de culto y los empleadores legalmente obligados a operar las 24 horas, como hospitales, personal de primera respuesta, estarían exentos, al igual que los trabajadores que de otro modo estarían exentos de horas extras. Y ahí continúa, dice acá, visión alternativamente es que algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar ciertas observancias religiosas, otros se oponen, por resumirlo, para no leerlo todo. Pero en fin, la hermana White aconsejaba o nos advertía que los procesos o lo que tuviéramos cuidado serían a los conjuntos de sindicatos que se iban a formar, que los sindicatos iban a ser una fuerza que emplearía un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
En el tiempo de ella lo fue. En el tiempo de León I, cuando estaba Constantino y la reforma para el sistema papal, lo fue. Una exigencia laboral para el tiempo de ella y para nuestro tiempo también lo va a hacer. Entonces, para crear una conclusión equilibrada, ¿cuánto tiempo se apremia para ver ley dominical? Muy pronto. ¿Qué tanto es ese pronto? 1 año, 10 años. Pues no tenemos nosotros mensaje de tiempo, como decía el pastor ahora. Nuestro mensaje debe ser en los eventos y en las señales que se van dando. Estas historias se repitieron en las ferias de salud, de laborales y todo lo demás. Y este periodo de angustia que también se aproxima requiere una fe para nosotros. Porque dice Timoteo, dice que el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Se nos ha instado a predicar. ¿Por qué? Cada quien tiene su razón. Pero yo siempre he sido de un concepto de que una información de noticieros y de todo lugar sale a luz con 2 objetivos o por 2 razones. La primera, porque ya la información no se puede sostener por más tiempo. 2, porque a los de rangos superiores o que tienen autoridad, es necesario que esta luz salga porque les interesa manipular información. Yo no estoy diciendo que este es el caso de nuestro presidente de la Asociación Central Sur, pero lo que estoy diciendo que si se dio el trompetazo de partida, ¿por qué echarnos para atrás? Porque el Señor a cada uno nos pedirá cuenta. Si ve venir el peligro y no lo anuncia, su sangre demandará de su mano. Entonces, estamos en un tiempo donde el pastor decía algo, que en los Estados Unidos va a venir una crisis. Va a venir una crisis, pero la crisis la va a producir cuando le den la espalda a Dios abiertamente como nación, toda la nación entera. Hablando de las leyes, ¿verdad? Del país. Entonces, pero mientras tanto, según la profecía nos ha mostrado, los Estados Unidos necesitan figurar grandemente para imponer respeto como nación. Y debido a eso, la nación ahora sí va a hablar como dragón y va a tener los cambios que corresponden según la profecía. Entonces, no tengamos miedo. Este mensaje simplemente es para que cada uno valore, que cada uno reflexione en lo que ve y que el Señor nos dé su propio colirio. Vamos a orar, ¿verdad? Para darle gracias a Dios, que podamos cada uno estar apercibido de lo que el Señor le muestre, ¿verdad? Pongámonos de rodillas para orar. Después lo cantamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hasta aquí tu misericordia nos ha ayudado. Señor, hay temas que son difíciles de abordar en su momento por presión social, por presión emocional, pero Señor, la historia se repite. Vemos que Roma, el papado, pinta una cara de amabilidad, pero cuando es indefensa. Pero una vez que siente poder, se agita como dragón, Señor. Así los poderes de la tierra, todos se unen en la misma dirección para darle su trono, para darle su autoridad en conjunto a la bestia. Así que danos fe, danos fuerza, porque muchos reformadores y muchos pioneros, Señor, tuvieron que marcar por testimonio con su sangre, encarcelados, perseguidos, pero cada uno de nosotros, Señor, nos tocará vivir un grado de la historia en su momento. Ayúdanos, Señor, que si es en mi tiempo, yo de alguna manera, Señor, pueda tener la fuerza que viene de ti. Si no es en mi tiempo, Señor, pues ayúdame que si llego a pasar al descanso, pueda vivir, Señor, predicando el mensaje que tú quieres. Danos fe, danos fuerza a cada uno de manera individual. En el nombre de Jesús. Amén. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha,